Vamos a continuar con la unidad del agua y la energía en el metabolismo y hoy vamos a hablar del agua en los animales, sus funciones, su distribución, su importancia, etc. Y para ello, en primer lugar, vamos a recuperar un poco la importancia del agua y sus características, puesto que sabiendo que el agua es el componente molecular más abundante en los seres vivos, resulta obvio que tiene unas funciones que son de importancia primordial. Y estas funciones están asociadas a las características de la molécula de agua que ya han visto anteriormente y vamos a repasar de forma rápida. Y en primer lugar, pues hay que mencionar lo que es esta estructura de la molécula, que es una molécula químicamente neutra con 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Como el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, es decir, tiene una capacidad de atracción de los electrones más fuerte que el hidrógeno, los electrones en esta molécula están más cerca del oxígeno, por lo que dentro de la molécula se crean 2 zonas con cargas distintas. Una zona con una carga parcial positiva, cerca de los átomos de hidrógeno, y una zona con una carga parcial negativa, cerca del átomo de oxígeno. Por esto el agua tiene polaridad y esto le confiere sus propiedades peculiares, como son que el agua es líquida y puede permanecer líquida a temperatura ambiente, que el agua tiene un elevado calor específico y este sirve para amortiguar cambios de temperatura. El agua tiene este alto calor de vaporización y este alto calor de vaporización permite a los seres vivos disminuir su temperatura por la evaporación en los pulmones o en las estructuras respiratorias o por el sudor a través de la piel, y además hace que el agua sea un muy buen solvente. Ya saben que se le denomina solvente universal, ya que en ella se pueden disolver muchas sustancias que como son las sales minerales o compuestos orgánicos polares. Todas estas características o propiedades de la molécula de agua le permiten participar o ser un agente, un actor principal en muchas funciones fisiológicas. Por tanto, muchas funciones fisiológicas dependen de estas propiedades del agua. Por su alto potencial como solvente, el agua puede transportar y participa en el transporte de metabolitos o compuestos que se generan en el interior de los organismos como resultado de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de este. También participa en la absorción de nutrientes digeridos y en la excreción de productos de desecho. El agua también, a través de la participación en la oxidación, en reacciones de oxidación, toma parte en la digestión, ya que participa en las reacciones de hidrólisis de proteínas, grasas y carbohidratos. La regulación de la temperatura corporal también depende parcialmente de la alta propiedad conductiva del agua para distribuir el calor dentro del cuerpo y también, como les decía anteriormente, en la remoción de calor por evaporación
ya que se remueve el exceso de agua liberado por reacciones metabólicas dentro de las células, como veremos más adelante. El agua previene cambios drásticos en la temperatura corporal por su alto calor específico. Por su alto calor latente de evaporación, permite eliminar calor, y esto también está ligado, ¿no?, a que es un componente tan abundante, ¿no? Al ser tan abundante, permite desarrollar esta función con un impacto notorio en el organismo. Entonces, como vemos, el agua, ¿no?, como dicen, es primordial para la vida porque participa en muchos procesos críticos para los organismos. En los animales, el agua representa entre el 10 y el 90% de la masa corporal. En mamíferos, por ejemplo, el contenido de agua es de alrededor del 60%. Sin embargo, este contenido de agua no es constante a lo largo de toda la vida, sino que varía con la edad. Y si nos referimos, por ejemplo, a mamíferos, el contenido de agua es más alto en un embrión y va descendiendo a lo largo del ciclo vital. Este descenso es paralelo al incremento de grasa en el organismo, ya que el agua es sustituida por grasa en cierto sentido, y esto está relacionado a que el contenido de agua varía según el tejido que consideremos. Y la grasa, así como el pelaje, tienen un contenido en agua muy bajo, de alrededor del 10%. Los huesos tienen un contenido de un 20%, ya los tejidos blandos, como podrían ser los órganos internos, tienen alrededor del 70-80% de agua, y la sangre alrededor de un 90%. Entonces, cuando incrementa el contenido de grasa, que tiene menor proporción de agua, pues en general disminuye el contenido de agua del organismo en general. Déjenme poner el punto. Y este 60 o el X% que haya de agua del organismo, ¿dónde está? Pues principalmente está dentro de las células, en lo que se denomina el líquido intracelular, que proporciona estructura y turgencia a las células y es un medio donde ocurren diversas reacciones metabólicas. En menor medida, el agua se encuentra también en el líquido extracelular, es decir, el fluido que se halla fuera de las células. Este líquido extracelular puede ser el líquido intersticial alrededor de las células o el plasma. Como existen organismos con sistemas circulatorios abiertos en que el plasma y el líquido intersticial no se pueden distinguir, para poder hablar de todo este líquido que no está dentro de las células, normalmente nos referimos a lo que se denomina medio interno, que englobaría el agua que se encuentra fuera de las células, tanto en este líquido intersticial como plasma. Entonces, ahora cuando hablemos de medio interno, acuérdense que estamos hablando de todo este líquido que rodea a las células en el organismo. Este medio interno, como decía, baña a todas las células. Por tanto, ejerce de intermediario entre células y
el entorno o el ambiente en el que ellas están, que es el organismo. Transporta gases respiratorios y nutrientes y sustancias de desecho, pone en contacto unas zonas con otras, por ejemplo, a efectos de la coordinación hormonal, etc. Entonces sería el ambiente directo que rodea a las células y, como ustedes saben, el ambiente incide en el funcionamiento del organismo o la célula. Por tanto, este medio interno es crítico porque tiene las condiciones en las que la célula va a vivir. En esta imagen de la derecha, que es una simplificación, pueden hacerse una idea de esto. Existen células, un medio interno que las baña y, como pueden ver, el medio interno también participa en la comunicación de todo el organismo con el medio externo, con su ambiente. Entonces, este medio interno lo que facilita es la comunicación del organismo con el exterior y en lo que es la captación de señales de cambios en el exterior, permitiendo que el organismo ponga en marcha los mecanismos necesarios para responder a estas variaciones ambientales. El medio intracelular y el medio interno se hallan separados por lo que ustedes ya saben que es la membrana celular, que es una membrana semipermeable que deja pasar libremente agua, pero no permite el paso de todas las sustancias que están disueltas en el agua. El medio interno y el medio externo se encuentran separados por lo que se denomina el tegumento y que nosotros generalmente denominamos piel. Y este tegumento normalmente hace la función de barrera, que puede ser más o menos permeable. Los animales necesitan preservar una concentración del medio interno dentro de ciertos márgenes, por lo que necesitan preservar un contenido hídrico, porque de este contenido hídrico, de esta concentración de solutos, depende la existencia de los fluidos corporales y que estos fluidos tengan las características o concentraciones de iones compatibles con las funciones animales. Al fin y al cabo, todas las estructuras internas están bañadas por fluidos que son el ambiente inmediato de células, orgánulos celulares y moléculas. Por tanto, su composición es el contexto en que todas las células, orgánulos celulares y moléculas funcionarán. Así que es crítico mantener una composición adecuada para el funcionamiento del organismo. Es tanto así que es notable pensar que los animales son más sensibles a la falta de agua que a la falta de alimento. Y por ejemplo, aunque los porcentajes pueden variar, una pérdida de agua de un 10%, que podría parecer un valor relativamente bajo, supone una deshidratación grave. ¿Qué significa esto? Que la concentración de solutos en el medio interno es demasiado alta porque hemos perdido mucha agua y esto afecta al funcionamiento de células, etcétera, etcétera. Y una pérdida de agua de un 20% puede suponer la muerte en muchos organismos. Para mantener este balance hídrico neutro, un animal tiene que igualar las pérdidas y las ganancias de agua. Existen 3 fuentes de agua para los animales, que es lo que vemos en este recuadro de la imagen en azul. Es el agua que se beben, el agua ingerida, el agua que contienen los alimentos que un organismo ingiere y el agua metabólica.
En general, la ingestión de agua es la forma de obtención de agua más importante en la mayoría de organismos terrestres y puede conllevar largos tiempos de búsqueda, condicionando la actividad de los organismos. En general, el agua obtenida a través del alimento es la segunda fuente más importante. El agua contenida en los alimentos obviamente dependerá de la composición de estos alimentos. El agua metabólica es la que se produce por procesos metabólicos de creación y destrucción de moléculas en los tejidos, y lo veremos más adelante. Esta agua metabólica mayormente se produce por la oxidación de nutrientes, o lo que es lo mismo, al procesar las células los sustratos asimilados del alimento. Las tres clases de nutrientes centrales, que son proteínas, carbohidratos y grasas, producen diferentes cantidades de agua cuando son oxidadas para el uso de su energía. Por ejemplo, la oxidación de cada gramo de carbohidrato produce 0,6 gramos de agua. La oxidación de 1 gramo de grasa produce 1,1 gramos de agua y cada gramo de proteína produce 0,4 gramos de agua. Las pérdidas de agua, que son lo que vemos en colores amarillos y naranjas, en general se producen por el aire expirado en forma de vapor de agua durante la respiración, por la evaporación a través de la piel con el sudor, la excreción en la orina, que es acompañada de sales minerales y compuestos nitrogenados, urea en mamíferos, ácido úrico en aves. Y esto son los productos de desecho de la degradación de proteínas, y luego también se pierde agua en la excreción con las heces. La pérdida de agua en las heces depende del régimen alimenticio de cada especie y, por ejemplo, las vacas pierden por término medio alrededor de un 80% de agua en las heces. Entonces, como decíamos, es importante que los organismos mantengan una condición de hidratación o de concentración del medio interno determinada que asegure el buen funcionamiento fisiológico, y esto se hace a través de mantener un balance hídrico neutro. Entonces, los organismos lo que hacen es regular las entradas y salidas de agua para mantener este balance hídrico. Para ello, los organismos tienen estrategias, mecanismos que son adaptativos, que han adquirido por la evolución, y algunos de ellos implican poner en marcha respuestas fisiológicas que implican el consumo de energía, implican procesos metabólicos y procesos homeostáticos, que son conceptos que ilustraremos un poco más adelante. Pero para que esta idea quede clara, vamos a ver algunos de los tipos de organismos y mecanismos que usan para mantener una concentración adecuada del medio interno. En el caso de los invertebrados marinos, como son medusas, caracoles, esponjas, etc.,
el medio interno tiene una concentración osmótica o una concentración de solutos similar al medio en el que viven. Y esto lo representaremos con estos puntos, ¿no? Que pueden imaginarse que son los solutos que hay diluidos en el medio interno o en el externo. Estos organismos, además de la concentración similar con el medio, también tienen una composición de iones similar al agua de mar. Es decir, no solamente presentan una concentración de solutos similar a la del agua de mar, sino que también los iones que hay en su interior o en el medio externo son similares. Sin embargo, aunque son similares, no son idénticos. Y los organismos tienen que poner en marcha procesos de regulación iónica para regular que puedan mantener en el interior los iones que son de su interés para su funcionamiento. Entonces, bueno, teniendo esto en mente, tenemos que saber que las superficies corporales o el tegumento de estos organismos son muy permeables y por tanto los iones fluyen directamente entre el medio interno y el medio externo, lo que he señalado con estas flechas. ¿Y en qué dirección fluyen? Pues fluyen a favor de un gradiente electroquímico y gradientes de concentración. Debido a este gradiente electroquímico, los iones que se encuentren más concentrados en el plasma o el medio interno tienden a salir al exterior. Como hay ciertos iones que los organismos quieren preservar en su interior, para contrarrestar esta pérdida de un cierto tipo de iones, los organismos o estos invertebrados, estos animales invertebrados, ponen en marcha mecanismos de transporte activo desde el medio externo hacia el medio interno de este tipo de iones e incorporan iones también a partir del agua ingerida. Este transporte activo de determinados iones del exterior al interior conlleva un consumo de energía. La concentración de iones presentes en el medio interno también se regula a través del control de los iones que están presentes en la orina y que podrían ser descartados, y lo que ocurre es que hay una recuperación activa de iones a favor de las necesidades de los organismos, y esta recuperación activa implica poner en marcha ciertas reacciones metabólicas o ciertas acciones fisiológicas que obviamente conllevan un costo energético. Si pensamos en los organismos de agua dulce, por ejemplo, ¿no? Hay muchos invertebrados que viven en aguas dulces, como en los ríos, ¿no? También hay muchos peces teleosteos, ¿no? Peces de esqueleto óseo, vertebrados. Bueno, pues todos estos organismos que viven en agua dulce regulan su concentración osmótica para mantenerla por encima de la concentración que hay en el medio externo, porque como saben, en el agua dulce hay pocos solutos. Por tanto, se denominan reguladores hiperosmóticos. Mantienen una concentración de solutos en su medio interno superior a la del medio en el que viven. Entonces, estos animales tienen que hacer frente a dos posibles problemas para mantener
constante la concentración de solutos en su medio interno. Por un lado, debido a la mayor concentración en el interior que en el exterior, el agua tiende a entrar a los organismos a favor del gradiente osmótico para igualar concentraciones. Estos organismos necesitan, contrarrestar esta tendencia, si no el organismo se llenaría de agua y el medio interno en primera instancia y el medio intracelular posteriormente tendría un exceso de agua, podría deformarse y podría romperse. El segundo problema sería la pérdida o posible pérdida de solutos internos a favor de este gradiente electroquímico, es decir, que estos solutos tendieran a salir para disminuir, ¿no?, esta presencia y equilibrar con los solutos que hay en el exterior. Entonces, ¿qué estrategias se han desarrollado en los organismos de agua dulce para, ¿no?, mantener un equilibrio con el exterior y mantener su balance hídrico e igualando entradas y salidas de agua y mantener esta concentración interna? En primer lugar, en general, los organismos que viven en agua dulce ya presentan una concentración de solutos relativamente más baja si lo comparamos con organismos que viven en otros medios. Esto por definición, y es un mecanismo adaptativo que han adquirido con la evolución, ¿no? La adaptación a un medio muy diluido ha conllevado la reducción de la concentración osmótica de su medio interno, de manera que el gradiente osmótico con el entorno es menor, y así no hay que estar controlando tanto estas diferencias. Sin embargo, siguen siendo organismos reguladores hiperosmóticos. Aunque hayan disminuido la concentración en su interior, sigue siendo una concentración mayor a la del medio externo. Entonces sigue existiendo esta tendencia del agua a entrar o de los iones a salir. Por esto, en estos organismos, el tegumento es bastante impermeable. Es poco permeable y esto constituye una primera barrera frente a la disolución de los organismos. De cualquier modo, no todos los tejidos del tegumento se pueden impermeabilizar, como son las superficies respiratorias, que no se pueden impermeabilizar porque a través de ellas existe el intercambio de gases con el entorno y al no ser impermeables, pues también puede haber flujo de agua con el entorno. El tracto digestivo es otro tejido que no se puede impermeabilizar para que se pueda producir el intercambio de nutrientes y materiales de desecho. Entonces, otra estrategia que tienen los organismos de agua dulce para compensar esta entrada excesiva de agua es evitar beber, ¿no? Entonces, el villancico que dice que los peces beben y vuelven a beber en el río está un poco equivocado. También para evitar su dilución, es decir, la entrada excesiva de agua, estos organismos hiperosmóticos producen grandes cantidades de orina, y es una orina que es muy diluida, es decir, con muy baja concentración en sales. Por tanto, el órgano excretor debe producir mucha orina y reabsorber muchas sales de la orina para que no sean eliminadas y que el animal
no se diluya. Y todo esto, como pueden imaginar, comporta un consumo energético porque se tienen que poner en marcha muchas funciones fisiológicas. La producción de orina abundante y diluida no es suficiente y estos organismos también incorporan sales a través de los alimentos, a veces consumiendo alimentos con bajo contenido en agua y en algún caso de anfibios incorporan sales a través de ciertos tegumentos como la piel. Y, por ejemplo, en tortugas, a través de la vejiga urinaria, o los peces y crustáceos incorporan sales a través de las branquias. Esta incorporación de sales conlleva un transporte activo que está ligado al consumo de energía por la puesta en marcha de estas funciones fisiológicas, otra vez. Por tanto, podemos ver que todos estos mecanismos que no sean adaptativos, por ejemplo, adaptativo sería el tegumento permeable, que ya se ha desarrollado a lo largo de la evolución como adaptación al medio acuático, lo demás consiste en respuestas que se ponen en marcha de forma instantánea y que implican este costo energético. Transportar iones contra gradiente electroquímico es energéticamente caro. Otro caso serían los vertebrados de agua salada que tienen esqueleto óseo. Es decir, la mayoría de peces que conocemos, pero no tiburones, rayas o quimeras que tienen un esqueleto cartilaginoso. Estos peces óseos presentan una concentración interna más baja que el medio en el que viven. En estos organismos, para el equilibrio osmótico, el agua tendería a salir del cuerpo a favor de un gradiente de concentración. Por eso se dice que estos organismos son reguladores hipoosmóticos. La concentración que hay en su interior la tienen, o en su medio interno, la tienen que mantener por debajo de la concentración del medio externo. Para evitar la salida de agua, los organismos han desarrollado un tegumento muy impermeabilizado que interrumpe el intercambio con el exterior. Además, estos organismos, por el gradiente electroquímico, tienen que regular que no entren sales y iones inorgánicos a su interior por difusión, debido a que la concentración es mayor en el exterior que en el interior. Y el principal mecanismo de estos peces teleosteos en el medio marino para contrarrestar las pérdidas de agua y las entradas de sales es beber mucho, al contrario de los organismos de agua dulce. Así que ahora sí, el villancico, en vez de decir que mira cómo beben los peces en el río, debería decir que mira cómo beben los peces en el mar. Estos peces pueden beber hasta un 10-20% de su masa corporal y en algunos casos hasta el 50%, así que si beben y vuelven a beber. Sin embargo, como este agua que beben está cargada de sales, los organismos presentan ciertos mecanismos fisiológicos para que en unas partes de su tracto intestinal el agua en el intestino se diluya y pueda entrar agua por gradiente osmótico y no se pierda agua del interior. A la vez hay cierta entrada de sales que son expulsadas por las branquias por mecanismos de transporte activo que requieren energía para ponerse en marcha.
Esta osmorregulación por las branquias obviamente requiere energía. De hecho, representa un gasto de entre el 8 y el 17% del gasto energético basal, el gasto metabólico basal de los organismos. Y conoceremos más de este concepto de gasto metabólico basal, pero es el gasto energético de los organismos sin actividad, ¿no? El que es solo para mantener sus funciones en condiciones de no actividad extra. Esto entre un 8 y un 17% solo en osmorregular, ¿no? Entre un 8 y 17% de la energía en osmorregular es muchísimo. Hemos hablado de organismos de agua dulce y de agua salada. Sin embargo, ustedes saben que existen organismos eurialinos, es decir, que pueden tolerar amplias variaciones de la salinidad en el ambiente, ¿no? De la concentración de sales en su ambiente. Estos normalmente que se encuentran en sistemas costeros someros que están influenciados por ríos y por el medio marino y que presentan una gran variabilidad espacial y temporal en la concentración de sales. Por ejemplo, cambios diarios asociados al movimiento de la marea, cambios estacionales asociados a los patrones de precipitación y de descarga de agua dulce de los ríos, etc. Por ejemplo, muchos moluscos, ¿no? Son eurialinos. Estos organismos lo que hacen es combinar mecanismos para evitar la dilución y para evitar la entrada o salida de sales según el contexto o el momento en que se encuentren. Por otro lado, también existen los organismos diádromos, que como ustedes saben pasan una parte de su ciclo vital en ambientes de agua dulce y otra parte de su ciclo vital en ambientes de agua salada, como los salmones, por ejemplo, ¿no? Estos organismos presentan cambios fisiológicos según el momento de su ciclo de vida, adoptando estrategias reguladoras hiperosmóticas o hiposmóticas según sea el contexto en el que están. Obviamente esto conlleva una adaptación evolutiva importante y también la capacidad de poner en marcha todos estos mecanismos fisiológicos de regulación de concentración osmótica y electroquímica. Finalmente hablaremos de los organismos o animales terrestres, que como saben pues son muy diversos, ¿no? Tenemos desde insectos hasta aves o mamíferos, entre otros. Los animales terrestres no suelen perder agua por gradientes osmóticos, pero pierden más agua por lo que es la evaporación. La pérdida de agua por evaporación depende de un conjunto de factores, como son la presión parcial de vapor en la atmósfera en la que se encuentran y de lo próxima o alejada que ésta se encuentre de la presión de la saturación. Cuanto mayor sea la diferencia entre la presión de saturación y la presión parcial de vapor de agua, mayor será la pérdida por evaporación. Otro factor es la renovación del aire en la proximidad del tegumento, porque al renovarse mucho el aire, se pierde la humedad en la celda de aire adyacente y esta humedad puede ser reemplazada por más agua evaporada. Otro factor es la temperatura corporal. También el grosor del tegumento y la permeabilidad del tegumento. De estos 5 factores, el primero queda al margen de la intervención por parte del organismo, es totalmente ambiental. El segundo y el tercero sí pueden estar sujetos a una cierta regulación por parte de los organismos y el cuarto y el quinto son
objetos específicos de la adaptación. Las características como son el grosor y el grado de impermeabilización del tegumento son rasgos sometidos a las presiones selectivas relacionadas con los intercambios de agua en un medio en el que ésta puede ser un bien escaso. En cuanto a estos dos últimos factores, los organismos animales terrestres se clasifican en dos grandes grupos: los animales de medios húmedos y los de medios xéricos o secos. Los animales de medios húmedos, como pueden ser gusanos, babosas, ciempiés o la mayoría de anfibios, entre otros, necesitan vivir en un ambiente con abundante agua porque cuentan con un tegumento muy permeable. Entonces, la única manera que tienen para limitar las pérdidas de agua es minimizando la diferencia de presión-vapor existente entre el interior del animal y el entorno, y esto los confina a vivir en medios húmedos. Los animales de medios xéricos hacen frente a la pérdida de agua o a la ausencia de agua en su entorno más inmediato mediante la posesión de un tegumento muy impermeable o con baja permeabilidad al agua. Así limitan esta pérdida de agua por evaporación porque el tegumento presenta láminas microscópicas de ciertos lípidos y presenta queratina, ¿no?, que evita esta salida de agua, y entre estos encontramos mamíferos, aves, reptiles, insectos y arácnidos. Muchos organismos de medios húmedos, ¿no?, respiran a través de su tegumento, como son gusanos y algunos anfibios, entre otros. Este tegumento permeable no solo es permeable a los gases, sino también al agua, por lo que por ahí se puede perder agua en la respiración, y entonces es otro factor que hace que estos organismos estén confinados a medios húmedos. Pero como saben, otros animales terrestres, y sobre todo los categorizados como de medios xéricos, han desarrollado estructuras especializadas para el intercambio respiratorio que están aisladas del exterior. Son superficies invaginadas, como podrían ser pulmones o el sistema traqueal en insectos. De esta manera, el tejido permeable respiratorio, que permite el intercambio de oxígeno y CO2, pero por el que también puede pasar agua, queda aislado del medio externo en alguna medida, y se restringe el acceso de aire solamente al aire necesario para satisfacer las necesidades respiratorias, y esto ayuda a disminuir la pérdida de agua. Aunque disminuye la pérdida de agua, no la elimina, porque pues un cierto aire tiene que entrar para poder llevar a cabo la respiración. Entonces, si se imaginan, ¿no?, por ejemplo, un mamífero con sus pulmones respirando, ¿no?, esto podría implicar grandes pérdidas de agua. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, el contenido de agua o en agua de aire saturado es mayor al subir la temperatura. Y las cavidades respiratorias, sobre todo en organismos homeotermos, suelen tener una temperatura más alta que el aire exterior. Entonces, al entrar aire del exterior más frío en el proceso respiratorio, este aire se calienta y por tanto su contenido en agua incrementa mucho. Este agua es extraída
del organismo que está respirando. Si el organismo expulsara el aire a la misma temperatura a la que está en su interior, expulsaría aire con mucha agua. Entonces muchos organismos lo que han desarrollado son estructuras para enfriar el aire antes de ser expulsado en la respiración. Por ejemplo, la nariz, ¿no? Cuando nosotros entra aire para respirar del exterior, entra más frío, se calienta en el interior, se satura con agua, no sé, se llena de agua porque se ha calentado y puede contener más agua, y antes de expulsarlo se vuelve a enfriar por la nariz para que no se lleve tanta agua de nuestro interior. Además, los organismos, pues en general, lo que han logrado con la adaptación es hacer también estructuras respiratorias o formas de respirar más eficientes que les permitan maximizar la captación de oxígeno con un mínimo intercambio de aire. Todo esto ayuda a reducir estas pérdidas de agua en forma evaporativa. Y aquí quisiera mencionar un momento otro proceso de muchos organismos, por ejemplo aves y mamíferos, que es muy importante, que es el mantenimiento de la temperatura corporal. Hay que tener en cuenta que en aves y mamíferos la evaporación de agua es en muchos casos la principal manera que tienen de perder calor y por tanto es un elemento fundamental en el control de la temperatura. Las aves jadean y los mamíferos jadean o transpiran para perder temperatura corporal. Entonces, los procesos de regulación de temperatura o de disminución de la temperatura corporal y los procesos de mantenimiento del equilibrio hídrico a un cierto punto están relacionados y pueden entrar en conflicto. Este era un pequeño paréntesis que les quería hacer notar. Otra manera de los organismos terrestres para evitar la pérdida de agua es la concentración de solutos en la orina, ¿no? Eliminación de poca agua y eliminación de una orina muy concentrada. Y así pierden menos agua de su interior. La concentración de agua en las excreciones también se puede regular en una cierta medida en el agua que se concentra en las heces. Y estos son los mecanismos de evitar pérdidas de agua en organismos terrestres. Si tienen interés en profundizar en los mecanismos de todos tipos de organismos para mantener su balance hídrico y las condiciones internas en relación con su ambiente, pueden visitar la web que les pongo en la diapositiva, que consiste en una serie de 9 artículos sobre los distintos tipos de organismos y cómo regulan esta concentración de su medio interno con respecto al ambiente en el que viven. Sin embargo, pues quisiera que de esta presentación hayan entendido, aparte de la importancia y la composición del agua y cómo los animales ganan y pierden agua, ¿no? Sino que hay una serie de mecanismos que los organismos pueden poner en marcha, ¿no? Que participan en esta regulación de la concentración del medio interno en relación con su medio externo. Y estos mecanismos, como hemos visto, están constituidos por adaptaciones y por respuestas inmediatas que los organismos ponen en marcha para hacer frente a la diferencia de concentración entre su medio interno y el medio externo. Por tanto, tenemos mecanismos evolutivos
¿no? Son características de los organismos, características fisiológicas que les permiten vivir en un ambiente determinado y que han adquirido a lo largo del tiempo evolutivo. Y como decía, estos mecanismos inmediatos que son una respuesta a las condiciones del medio exterior. Y todas estas respuestas inmediatas se pueden resumir en el proceso de homeostasis que veremos en el material posterior. Entonces, la homeostasis consiste en la capacidad de los organismos complejos de mantener el medio interno en condiciones físicas y químicas más o menos estables a pesar de las condiciones del medio externo. De esta manera, a través de la homeostasis o la capacidad homeostática, los organismos mantienen las condiciones del medio interno que permiten que funcione adecuadamente y por tanto la homeostasis posibilita la existencia libre e independiente de los seres vivos.